Actualizamos la información aquí en Directo América de France 24. Yo soy Juan Pupiales. Vamos a repasar los principales hechos del día. Titulares. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó a Turquía con miras a revivir las estancadas conversaciones con Rusia. Mientras tanto, en el terreno, al menos 19 muertos y decenas de heridos deja un ataque de Moscú contra el oeste del territorio ucraniano y Kharkiv. Tenemos informe. Escala la tensión entre China y Japón. Medios de Beijing anunciaron un eventual corte a las importaciones de mariscos de la nación nipona luego de que fracasara este martes una reunión de alto nivel para aliviar las tensiones entre ambos países. Esto a raíz de las declaraciones de parte de Japón sobre la política china hacia Taiwán. El Congreso de Estados Unidos aprobó con un resonante consenso la ley que obliga a la administración de Donald Trump a publicar los archivos Epstein. Se espera que desde este mismo miércoles el mandatario de la Unión Americana rubrique la desclasificación de los archivos. En revista de prensa repasamos los titulares de algunos de los principales medios internacionales. Este miércoles, los diarios The Economist, Japan Times y Taipei Times profundizan sobre las crecientes tensiones entre China y Japón. Lo repasamos con nuestra compañera Daisy Lanza, misma temática que tendremos en nuestra crónica de economía con Juan Pablo Lucumi. Comenzamos. La noticia del día pasa por la actualidad de la guerra en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky se encuentra en Turquía con el ánimo de sumar apoyo para resistir la ofensiva rusa, pero también para contar con la mediación del presidente Recep Tayyip Erdogan y revivir unas conversaciones con Rusia que se encuentran en punto muerto desde hace meses. Nuestro corresponsal en Estambul, Adrián Rocha, nos amplió previamente en el siguiente informe. En la reunión de hoy en Ankara entre el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, se espera que los dos líderes hablen sobre todo de la posible futura reanudación de las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia en Estambul, así como empezaron este mismo año en la gran ciudad turca. Recordemos que en los meses de mayo, junio y julio, tanto delegaciones como ucranianas y rusas se reunieron por primera vez en más de 3 años para conseguir varios acuerdos de intercambios de miles de prisioneros, tanto vivos como muertos, entre los dos lados. Sin embargo, esas negociaciones mostraron que las posiciones entre los dos gobiernos están aún más separadas que nunca después de más de una década de conflicto abierto, sobre todo en el este de Ucrania y sobre todo después de la invasión rusa del este y otras partes de Ucrania en febrero de 2022. En las reuniones de hoy en Ankara entre Erdogan y Zelensky se espera también la presencia, aunque no confirmada, del enviado especial de los Estados Unidos en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, Stephen Witkoff, enviado a Europa del Este por la administración del presidente estadounidense Donald Trump en los últimos días. De hecho, según varios medios estadounidenses que citan fuentes anónimas de la administración de Trump, Estados Unidos ha estado trabajando en los últimos días y semanas en un plan alternativo de paz que tiene que ser presentado en los próximos días tanto al gobierno de Ucrania como también al gobierno ruso de Moscú. En el terreno de la ofensiva del Kremlin no se detiene. La ciudad de Ternopil, al oeste de Ucrania, sufrió un importante bombardeo ruso entre la noche del martes al miércoles. El saldo es de al menos 19 muertos y 66 heridos. El Lviv, también al occidente del territorio, fue objeto de un ataque, mientras que en el otro lado del país, en Kharkiv, se registró una ofensiva con drones que deja 32 heridos, incluyendo a 2 niños. Edificios destruidos y en llamas. Este miércoles en la mañana los equipos de rescate trabajaban en la ciudad de Ternopil, alcanzada por fuertes ataques rusos que dejaron varios muertos. En el oeste, las regiones de Lviv e Ivano-Frankivsk también fueron alcanzadas. Además, Rusia lanzó ataques sobre Kharkiv en el este del país, dejando decenas de heridos. Я проживаю на 3-му поверсі цього під'їзду. Vivo en el tercer piso de este edificio. Cuando ocurrió el ataque, estaba junto a la ventana. Un dron Shahed volaba afuera. Hacía un ruido increíble. A medida que se acercaba, me trasladé al pasillo porque parecía peligroso. Después impactó. La onda expansiva me lanzó al fondo del pasillo. Los habitantes de la capital Kiev también tuvieron que esconderse en el metro debido a los ataques. Hubo ataques bastante frecuentes cerca de nuestra casa, así que comenzamos a ir al refugio más a menudo. Como mi marido está en el ejército y presta servicio, está muy preocupado por nosotros y nos insta a ir al refugio.
Este miércoles una delegación estadounidense llegó a Kiev para reunirse con representantes ucranianos y discutir del fin de la guerra. Por otra parte, Zelensky está en Turquía para también debatir de una posible paz para Ucrania que por ahora parece lejana. El ministro de Exteriores polaco Radoslav Sikorski anunció que quitará la autorización para el funcionamiento del último consulado ruso en funcionamiento en Polonia, situado en Gdansk. Esto como la más reciente consecuencia de lo que calificó como acto de sabotaje en una vía férrea el fin de semana pasado y por la que el gobierno polaco acusó a Moscú. El Kremlin, por su parte, comunicó que las relaciones con Polonia se han deteriorado por completo, mientras que la portavoz de Exteriores, María Zaharova, anunció que Rusia reducirá la presencia diplomática y consular en Polonia en respuesta al cierre del consulado. Más noticias. El Ministerio de Salud libanés informó que al menos 15 personas murieron en un ataque aéreo israelí contra un campamento de refugiados palestinos. El ejército israelí afirma haber arremetido contra un campo de entrenamiento, dicen, de Hamas. Acusaciones negadas contundentemente por el movimiento islamista, quien argumenta que el lugar era un terreno utilizado para actividades deportivas. Veamos más en este informe. Los rescatistas se apresuran a entrar en el edificio en llamas. Afuera, las ambulancias trasladan a los heridos. El ejército israelí llevó a cabo un ataque aéreo el martes en Sidón, al sur del Líbano, a 60 kilómetros de la frontera, dejando muertos y heridos. Un campo de refugiados palestinos fue el objetivo. Un ataque violento y sin precedentes tuvo como objeto el campamento. Hubo una masacre en el barrio Al-Mansilla y ahora hay otra masacre en el campamento Ain al-Hiway. El ataque se dirigió a una zona civil. Allí no hay nada más que un aparcamiento, ningún campamento militar. En estas imágenes difundidas por el ejército israelí, se afirma mostrar el ataque y se puede ver un edificio siendo destruido. Sin embargo, las versiones varían. La agencia de noticias libanesa informó que primero se atacó un vehículo cerca de una mezquita para luego bombardear el edificio religioso. Según Israel, el objetivo era un campo de entrenamiento de Hamas. El ejército atacó a terroristas que operaban en un campo de entrenamiento de Hamas en la zona de Ain al-Hilwe, en donde se preparaban ataques terroristas contra el ejército israelí y el Estado de Israel. Por su parte, Hamas argumenta que la zona afectada era un campo deportivo frecuentado por jóvenes de la región. Las acusaciones del ejército israelí de que el lugar atacado era un complejo de entrenamiento perteneciente al movimiento no son más que calumnias y mentiras y pretenden justificar su agresión criminal e incitar al odio contra los campamentos y nuestro pueblo palestino. A pesar de que está vigente el alto al fuego entre Israel y Hezbollah, el gobierno Netanyahu ataca periódicamente a su vecino del sur, violando lo pactado. En el continente asiático, este miércoles continúa la nueva escalada diplomática entre las dos potencias regionales, China y Japón. Medios estatales de Beijing informan que el gobierno ha decidido vetar todas las importaciones de marisco desde el territorio nipón. Una medida que se une a la reciente petición de China a sus ciudadanos de no viajar a Japón. Estos desencuentros llegaron luego de que la nueva premier japonesa, Sanae Takaichi, hablara de una eventual respuesta militar como consecuencia de un hipotético ataque chino sobre Taiwán. Ampliamos con nuestra corresponsal en Tokio, Luisa Medina, quien nos envió el siguiente informe. La tensión diplomática entre Japón y China vuelve a traducirse en consecuencias económicas. Pekín decidió restablecer la prohibición a las importaciones de productos marinos japoneses, una medida que había sido parcialmente levantada en junio tras el polémico vertido de agua tratada desde la planta nuclear de Fukushima. China afirma que la suspensión es necesaria para monitorear el agua liberada al océano, pero la decisión llega justo después de que la primera ministra Sanae Takaichi dijera en el Parlamento que un conflicto en Taiwán podría convertirse en una amenaza directa para la supervivencia de Japón. Un comentario que provocó una fuerte reacción de Pekín, que exige que Japón lo retire para no dañar los cimientos políticos de la relación bilateral. Medios locales señalan que Takaichi admitió a su círculo cercano que sus palabras habían ido demasiado lejos. Sin embargo, la mandataria no se ha disculpado públicamente, consciente de que quizás retroceder podría debilitar su posición política interna, que goza de alta popularidad en la actualidad. A pesar de las advertencias de Pekín y la creciente narrativa, diplomáticos japoneses no reportan ningún incidente contra sus connacionales en el territorio chino.
Mientras tanto, China ha extendido sus medidas a otros sectores como alertas de viaje, la no proyección de películas japonesas y sus medios estatales intensifican la narrativa de que Tokio estaría alterando unilateralmente el status quo de la región. Japón insiste en mantener abiertos los canales de comunicación, pero si las tensiones con China continúan, el impacto económico podría profundizarse. Solo en 2024 los turistas de China y Hong Kong representaron el 26% de todas las llegadas a la isla nipona. Vamos a Estados Unidos. El Congreso aprobó la ley para la transparencia sobre los expedientes de Jeffrey Epstein, que hará públicos todos los documentos del fallecido financista y delincuente sexual que fueron recuperados en 2008 por parte del FBI y que durante años han dado paso a toda suerte de teorías conspirativas. Se espera que desde este mismo miércoles el presidente Trump rubrique la resolución para desclasificar los archivos. El informe lo tiene Jesús Yajure. Momento crucial y respaldo casi unánime. El Congreso en pleno aprueba la publicación de los expedientes de la trama Epstein y envía la ley al presidente Donald Trump para su firma. La Cámara de Representantes aprobó temprano y de manera abrumadora el proyecto de ley, presentado en julio por un grupo bipartidista de legisladores, con 427 votos a favor y 1 en contra. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, que en principio lo tildó de show político y que fue acusado de impedir o retrasar la votación, acabó votando a favor de la ley. Voy a votar a favor de que esto siga adelante. Todos los republicanos quieren dejar constancia de que están a favor de la máxima transparencia. La ley obliga al Departamento de Justicia a publicar en 30 días todos los archivos de la trama Epstein, quien, según versión de las autoridades, se suicidó en 2019 en una cárcel de Manhattan en la espera de juicio por abuso sexual y tráfico de menores. Tras el levantamiento del shutdown respaldado por disidentes demócratas, anteriormente la propuesta había sido firmada por 4 republicanos que rompieron filas con su partido, entre ellas Marjorie Taylor Greene de Georgia, a quien Trump le retiró su apoyo por sus críticas sobre el manejo del escándalo Epstein. Fui llamada traidora por un hombre por el que luché 6 años, y a quien ofrecí mi lealtad incondicional. Me llamó traidora por apoyar a estas mujeres y por negarme a retirar mi firma de la petición. El Senado también aprobó apenas horas después la ley de manera unánime y sin una votación, y se envió al despacho Oval, donde se prevé que el presidente Donald Trump la firme. Vamos a Indonesia porque el volcán Semeru entró en erupción este miércoles, por lo que la Agencia Nacional de Vulcanología elevó al máximo el nivel de alerta de la montaña más alta de la isla de Java. La entidad agregó que Semeru está provocando nubes de ceniza de hasta 2 kilómetros de altura sobre la cima y pidió que los residentes se mantengan a una distancia de 2,5 kilómetros debido a los riesgos. El Semeru, de más de 3.600 metros de altura, es uno de los casi 130 volcanes activos de Indonesia. Una noche de emociones en la clasificación al Mundial de la CONCACAF, la Confederación de Centro, Norteamérica y el Caribe. Curazao hizo historia con su primera clasificación a la cita orbital. Lo hizo luego de empatar a 0 en casa de Jamaica al cierre del Grupo B. Con 150,000 habitantes, será el país más pequeño en toda la historia en acudir a la Copa. Panamá, por su parte, ganó a El Salvador por el Grupo A y disputará su segundo Mundial. Otra sorpresa la dio Haití en el Grupo C, luego de ganar 2-0 como local a Nicaragua. El cuadro caribeño volverá a jugar una Copa Mundo después de 52 años. Bien, porque ¿qué hace que las cosas vayan bien? Es la confianza y la determinación. Una vez que estemos determinados, creo que llegaremos muy lejos en esa Copa del Mundo. Sea quien sea contra quien juguemos, como Brasil o Italia, si estamos decididos les ganaremos. Creo que es bueno, al menos jugaremos la semifinal. Es momento de nuestra revista de prensa. Doy la bienvenida a Daciel Lanza, con quien vamos a repasar los principales titulares de la prensa. Bienvenida. Muchas gracias, Juan. Vamos a comenzar con esas tensiones entre China y Japón, de las cuales venimos hablando, luego de que la primera ministra nipona, recién llegada al cargo, dijera que apoyaría a Taiwán en un eventual confrontación con China continental. ¿Cómo lo está comentando la prensa de la región? Bueno, empezamos, Juan, con la prensa de China, CGTN, que titula "La retórica tóxica de Takaichi sobre Taiwán provoca un enfriamiento generalizado
entre los intercambios entre China y Japón. Hablamos de Sanae Takaichi, la primera ministra, que recordemos asusó un poco la tensión entre estos dos países a partir de que a inicios de mes lo que dijo fue, como bien recordaba Juan, que intervendría si China se hace de la isla que, bueno, reivindica como propia y que la mayor parte del mundo la reconoce de esa forma. CGTN lo que dice, lo que relata es una reunión que tuvo lugar en el día de ayer en Beijing entre el encargado de asuntos asiáticos de China y su par japonés, que al salir de esta reunión donde se suponía que iban a acercar algunas posiciones, el funcionario chino lo que dijo fue que no fue satisfactoria esta reunión y que, bueno, la verdad que no se relajaron estas tensiones. Lo que relata CGTN también es que el intercambio entre estos dos países podría verse amenazado y recuerda que desde el 15 de noviembre China emitió varias alertas a los ciudadanos chinos en Japón para que, bueno, no solo no viajen, y esto está afectando a la industria del turismo, sino que también CGTN lo que dice es que hay varias acciones de empresas japonesas que operan en China que podrían verse afectadas por la incertidumbre. De allí pasamos al Japan Times, la prensa japonesa, que dice China volverá a imponer la prohibición a las importaciones de marisco japonés en medio de la disputa por Taiwán. Esto es otra medida que ya ha tomado China y también recapitula este medio japonés que, el país nipón ya ha advertido a sus ciudadanos que están en China que estén alerta ante posibles reacciones antijaponesas y por eso pidió respetar las costumbres del lugar, hablar amablemente a la gente en China para evitar cualquier confrontación. Además, un portavoz de la Cancillería china declaró que no va a haber un encuentro entre los primeros ministros de los dos países el sábado en Sudáfrica cuando esté la reunión del G20. Por su parte, Beijing también advirtió a sus ciudadanos en Japón para que, también dejen de viajar al país vecino regionalmente, ¿no? Y de allí pasamos a The Economist, porque dice China y Japón están enfrascados en un feroz juego de la gallina por Taiwán. Y acá lo que hace The Economist es básicamente resaltar el perfil de la primera ministra japonesa, que dice que es nacionalista declarada y de fama beligerante contra China, y por eso dice que se esperaba que podría llegar esta tensión con China. Y hay que decir también que The Economist alerta que distintos capítulos que van dando señales más de aumentar la tensión, como por ejemplo la mayor actividad militar que se está desplegando en la zona. Entonces esto podría hablar más bien no de una desescalada, sino de un aumento de la tensión. Taipei Times, en la prensa de Taiwán, lo que señala es que, Estados Unidos firmó un acuerdo para vender lo que es el Sistema Nacional Avanzado de Misiles Tierra-Aire, conocidos como NASAMS, que van a estar destinados a Taiwán. Tenemos que hablar de otra de las noticias del día, ese encuentro en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump y el príncipe heredero de Arabia Saudita. Pasamos a repasar los titulares del Washington Post, que dice la reunión de Trump con el príncipe heredero de Arabia Saudita. Básicamente lo que señala es que Trump estuvo en oposición al argumento de la propia CIA sobre este asesinato. Dice, Trump contradice a la CIA en el asesinato del periodista. Esto porque el presidente Trump afirmó que el príncipe heredero saudí no sabía nada del asesinato en 2018 de este periodista. Señala porque Washington Post, el periodista Khashoggi era miembro del staff del Washington Post. De allí pasamos al Guardian, porque allí quien escribe una editorial es una amiga de Khashoggi, que lo que señala básicamente es la saudización de Estados Unidos está en marcha. Dice Karen Atia, amiga de Khashoggi, como decíamos, y esto señalando las inversiones en soft power del reino saudí en distintos países occidentales. Por último, Juan, nos quedan dos titulares más. Axios, de lo que relata es que el príncipe heredero condicionó sumarse a los acuerdos de Abraham que impulsa Donald Trump
solamente si Israel reconoce un Estado palestino. Bueno, allí Trump dio señales de que supuestamente el príncipe heredero dio una respuesta positiva para normalizar estas relaciones, pero el príncipe heredero fue un poquito más cauto. Para terminar, hablamos de esa frágil tregua que hay en vigor en Gaza, porque hay medios que reportan un incremento de la violencia en Cisjordania. Exacto, Juan. Vamos con lo que dice el Guardian, porque dice, tiene una total impunidad la violencia de los colonos en Cisjordania, se intensifica tras el alto el fuego en Gaza. Básicamente da un dato muy importante que lo reporta la propia ONU. Dice que registró 260 ataques solo en octubre, una cifra mensual la más alta, con ataques, por ejemplo, de colonos a los campos de olivo de los palestinos y demás. Y el medio, la revista Más 972, lo que hace es dar un detalle pormenorizado de estos ataques. Dice, el fuego lo devoró todo, colonos israelíes desatan una ola de ataques incendiarios, y allí reporta una serie de testimonios de palestinos que fueron víctimas de estos ataques. Daisy Lanza con la revista de prensa. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Continuamos en Directo América de France 24. Es momento para la información del mundo de la economía. Juan Pablo Lucumí, bienvenido. Comenzamos, como hemos analizado en nuestro noticiero, también en nuestra revista de prensa, las tensiones entre China y Japón. Así es, y es que ya se habla de una inminente suspensión de China de las importaciones de marisco japonés, en lo que sería una nueva medida punitiva de Beijing, mientras las fricciones por los comentarios de la premier nipona sobre Taiwán aumentan. China afirma que la medida es necesaria para monitorear las aguas residuales tratadas que se vierten desde la central nuclear de Fukushima, pero en realidad China recientemente ya había retomado la compra de estos productos tras una prohibición impuesta cuando Japón comenzó a descargar aguas residuales de la dañada central nuclear de Fukushima en 2023. Justamente ese año, en 2023, las cargas destinadas a China, contando a Hong Kong, representaron más del 38% frente a 2022, mientras a otros grandes compradores de estos mariscos, como Estados Unidos, significó menos de la mitad, un 15%. La supuesta suspensión de las importaciones de estos productos no ha sido confirmada por China y se conoció inicialmente en los medios japoneses. Cuando a la canciller china se le preguntó por este asunto, esto fue lo que dijo. Según tengo entendido, la parte japonesa se comprometió anteriormente a cumplir sus responsabilidades de supervisión en relación con los productos del mar exportados a China y a garantizar la calidad y seguridad de los productos. Esta es una condición previa para que los mariscos japoneses entren en el mercado chino. Sin embargo, hasta la fecha, Japón no ha proporcionado los materiales técnicos que se había comprometido. También quiero hacer hincapié en que debido a las acciones retrógradas de la primera ministra Sanae Takaichi y los comentarios erróneos sobre cuestiones importantes como Taiwán, ha habido una fuerte indignación pública en China. En las circunstancias actuales, incluso si los mariscos japoneses se exportaran a China, no habría un mercado. Bien, pero mientras en el campo comercial está esta amenaza que todavía no está confirmada, la bolsa de valores debe enfrentar otro gigante. Este miércoles se conocen los resultados de la empresa estadounidense fabricante de chips Nvidia y hay muchos inversores que empezaron a sacar parte de las acciones de la compañía por temor a que la inteligencia artificial sea una burbuja que pronto explote. Muchos critican los excesivos niveles de capitalización bursátil de las compañías relacionados con la inteligencia artificial. Hemos visto cómo Nvidia ha crecido tanto y temen que este nivel sea solo imaginario y que más adelante la inteligencia artificial decepcione. La moneda japonesa, un refugio seguro frecuentado entre los inversores en tiempos de aversión al riesgo de esta latitud, se mantuvo por debajo del umbral de 155, sufriendo tensiones entre Tokio y Beijing tras los comentarios de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi sobre Taiwán. La crisis China-Japón tiene su origen en las palabras de Takaichi el 7 de noviembre, cuando afirmó que los ataques armados contra Taiwán podrían justificar el envío de soldados japoneses para defender la isla. Pero los inversores también están preocupados de que el enorme plan de estímulo que anunciará pronto la señora Takaichi afectará más las finanzas públicas de Japón y han rechazado los bonos del gobierno, algo que alimenta el aumento de los rendimientos. Vemos también como Hong Kong, este territorio semiautónomo, retrocedía 0,3%, junto con el Nikkei 225 llevan 2 jornadas en retroceso. Hablamos ahora de esa multimillonaria inversión que prometió Arabia Saudita en el marco de la visita del príncipe saudí a la Casa Blanca.
Juan, el príncipe heredero subió su promesa hasta el $1 billón, o 1 trillion en inglés, luego de que el martes dijera al presidente estadounidense que Arabia Saudita aumentaría sus inversiones desde los $600 mil millones prometidos hasta esta nueva cifra, $1 billón. Pero este escenario de promesas millonarias no es nuevo. En el primer mandato del presidente republicano, Riad prometió unos $450 mil millones en inversiones en Estados Unidos, pero según análisis económicos del Instituto de los Estados del Golfo Árabe, en términos comerciales, las exportaciones estadounidenses a Arabia Saudita entre 2017 y 2020, justo el periodo de Donald Trump, fue de solo una quinta parte de esa cifra, cerca de $92 mil millones. Hay que ver entonces si este billón que están prometiendo ahora se cumple. Ahora, sobre la lujosa cena de anoche, fue un espacio en el que estuvieron invitados los jefes de importantes corporaciones y grandes tecnológicas. Se le vio a Elon Musk, quien fue cercano al gobierno de Trump a inicio de año, regresando a la Casa Blanca después de los altercados que tuvo con el presidente. Hoy se esperan más anuncios económicos e inversiones, pero el informe de Jesús Yajure nos resume la jornada de la visita real. Donald Trump firma la rehabilitación de Mohammed bin Salman, a quien defendió del asesinato del columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi, por agentes del Estado, y elogia al príncipe heredero de Arabia Saudita con una cena en la Casa Blanca llena de millonarios y halagos, un evento al que asistieron como invitados Elon Musk, Cristiano Ronaldo, el presidente de la FIFA y los jefes de Apple, Dell, Nvidia, Chevron, General Motors y otros. El mandatario anunció que otorgaría al reino el rango de aliado importante no perteneciente a la OTAN, un estatus que le dará acceso a equipos avanzados de defensa como los aviones de combate F-35 que Washington venderá a Riad. Me complace anunciar que llevaremos nuestra cooperación militar a cotas aún más altas al designar oficialmente a Arabia Saudita como aliado importante no miembro de la OTAN, algo que es muy importante para ellos. Ambos países avanzaron acuerdos sobre inteligencia artificial, defensa y energía nuclear. Pendiente en la agenda el deseo de Trump de que el reino establezca relaciones con Israel y firme los acuerdos de Abraham. Pero la posición saudita sigue firme. Sin un Estado palestino, la normalización con Israel está aún lejos. Hoy es un día especial. Creemos que el horizonte de cooperación económica entre Arabia Saudita y Estados Unidos es más amplio y abarca muchos ámbitos. Hemos firmado numerosos acuerdos que abrirán la puerta a una relación más profunda en diversas áreas y seguiremos trabajando en ello. Trump y el príncipe heredero asistirán el miércoles a un evento en el Centro Kennedy que busca estrechar lazos económicos entre firmas e inversores de ambos países. Terminamos este repaso con noticias de la región. Así es, con información del ministro de Economía de Uruguay, que dijo que el cambio climático y la inteligencia artificial y el fin de una era junto al comienzo de nuevo de bajas diferentes reglas es lo que dibuja el panorama para la región. Escuchemos lo que dijo. Nosotros estamos asistiendo a un fenómeno jalonado por tres eventos muy relevantes. El primero tiene que ver con la irrupción de la inteligencia artificial y los desafíos que esto plantea para el mundo del trabajo y para el mundo de la protección social. El segundo tiene que ver con el cambio climático y los efectos que esto tiene en distintos aspectos para el diseño de políticas públicas, en particular para la política fiscal. Y, por supuesto, este cambio de era al que estamos asistiendo, donde los eventos de naturaleza geopolítica que afectan los vínculos multilaterales, que afectan las decisiones de inversión. Juan Pablo Lucumí, gracias por este repaso del mundo de la economía. A ustedes también el agradecimiento. Ya regresamos con más información.